Bien, vamos a partir con los 4 principios básicos de venta. Si bien hay mucha teoría en venta, nosotros hemos encontrado 4 principios que son fundamentales que debes conocer antes de pasar a estos procedimientos y conocer las plantillas y ya empezar a trabajar con los prospectos de una mejor forma. ¿Ok? Así que nos vamos a tener en esto. Fíjense que hay unas figuras acá. No hay texto entre medio porque este contenido es exclusivo para quienes están viendo este video. ¿Ya? Vamos a partir con uno de los principios que a mí me gusta mucho. Tiene que ver con el paradigma del tomador de pedido. Hoy día la gente que está en contacto con los clientes por WhatsApp, muchos de ellos son realmente tomadores de pedido. ¿A qué me refiero con esto? Si yo llamo por una pizza, por ejemplo, quiero una pizza, me contestan sí, tenemos, de qué sabor quiere, tanto, qué sé yo, cuándo despachan, a qué hora y la dirección. Y lo único que estamos haciendo ahí es tomar un pedido. No estamos haciendo una gestión de venta real. Por lo tanto, ¿cómo romper este paradigma? Hay que entender de que no tenemos que ser los respondedores de preguntas. Generalmente la persona llega preguntando por el precio, llega preguntando por cuándo tienes fecha para una reunión o otro detalle de tu servicio. Y es donde tenemos que dar vuelta a eso. No tenemos, no tenemos que llegar y contestar derechamente porque solamente estamos haciendo de tomadores de pedido y terminaremos cerrando algunos negocios con la gente que realmente quiere comprar y que a lo mejor no ha investigado mucho más y qué sé yo. Así que no seamos tomadores de pedidos, no seamos respondedores de preguntas, sino que tomemos la iniciativa con ciertas estrategias técnicas también de venta para ir a dar vuelta a este paradigma, para transformarnos en vendedores. No tenemos que ser los tremendos vendedores, esa es la verdad, sino que hay que considerar este principio y darnos cuenta, ser conscientes de que nos estamos volviendo tomadores de pedido y transformar esto a gestionadores de procesos de venta. ¿Ok? El segundo principio tiene que ver con entender las etapas de una venta. Esto es para que tú tengas conciencia en el momento de comunicarte con otra persona de que antes de vender, antes de comunicarles tu propuesta de valor en un texto, qué es lo que tú haces, qué es lo que haces mejor, cómo lo harías, tienes que pasar por un proceso. Tú y tu prospecto en esta comunicación tienen que pasar por un proceso. El primero es conocer. Esto ya se está generando porque te ha llegado el lead, por lo tanto ya conocen algo de quién eres tú o quién es tu empresa. Segundo, el proceso que viene es el gustar. Así como todas las relaciones humanas que se generan, lo primero es gustarle a la otra persona y para eso tenemos que desarrollar técnicas como por ejemplo contestar lo más inmediatamente posible, ser amables, ser cordiales, empatizar con la otra persona, no utilizar palabras que sean muy impactantes como la palabra pero, como la palabra no, eh, todos esos elementos que en el fondo va generando de que la otra persona sienta una cierta eh, empatía, un cierto, ¿cómo decirlo? Gustarle, ¿ya? ¿Ok? Eso tienen que concientizarse mucho de esa parte, ¿ok? Segundo o tercero dentro de esta etapa es el confiar. La persona cuando ya empieza a gustarle, cuando tú empiezas a gustarle a la otra persona, viene la etapa de confianza. Y esa confianza se genera con ser bien profesional, responder adecuadamente, en los tiempos adecuados, qué sé yo. Cuesta mucho, obviamente, en un proceso solamente de WhatsApp, pero es importante que lo conozcan como una de las etapas que se desarrollan, ¿ok? Y por último, el vender. Es aquí cuando yo le digo a mi cliente, bueno, esto es lo que nosotros hacemos. Antes de generar un cierre de ventas, obviamente, tenemos que entonces que estar consciente de las otras etapas, ¿ok? Bueno, el tercer principio
tiene que ver con vender realmente lo que el cliente necesita. Yo sé que tú tienes quizás muy claro lo que tú haces, lo que tú vendes, cuál es tu servicio, cuáles son las características de tu servicio, pero no podemos llegar y ofrecer eso o comentarle eso por WhatsApp a la otra persona si no entendemos realmente cuál es la necesidad que esta persona tiene, cuáles son las objeciones. Y hay muchos elementos ahí que son súper importantes. Por ejemplo, si tú vendes celulares, vamos a llevar esto a otro ámbito, al ámbito de los productos, pero en definitiva, si tú vendes celulares, no puedes llegar y decirle a la persona, mira, mi celular es de tal forma, tiene amplia cobertura, hace roaming internacional y un montón de cosas, si no entendemos primero qué es lo que realmente el cliente necesita. A lo mejor el cliente solo necesita un celular que se escuche bien la música o que que tome buenas fotos. Por lo tanto, ese proceso es un proceso de indagación donde nosotros entendemos lo que el cliente realmente necesita y luego le comunicamos a él lo que él quiere escuchar. ¿Ok? Hay un encaje entre lo que él necesita y lo que él quiere escuchar o leer si estamos hablando de WhatsApp. Así que entender la necesidad primero antes de ofrecer algo. Aquí quiero dejar súper en claro entonces de que en el proceso de comunicación evitemos esos textos automáticos pregrabados en donde yo digo, mira, nosotros ofrecemos esto, el doctor, el médico es así, nuestras terapias son así, qué sé yo, y llegar y lanzarle ese contenido. Bien, así que muy importante ese principio. Y por último, el cuarto principio tiene que ver con los tipos de lead o los tipos de contacto. Y acá tienes que entender de que de todos los leads o todos los contactos que te van llegando, existen los contactos que no están interesados. Eso ocurre siempre en cualquier estrategia de marketing. Va a depender de cuántos llegan según la estrategia, según el embudo que estés usando, según el tipo de campaña. Pero van a haber contactos que realmente no están interesados y te van a llegar. En segundo, está el comprador inmediato, aquel que está buscando y que posiblemente sea la que tenga, el comprador que tenga mayor probabilidad de cerrar un negocio. Pero no todos son así. Está el comprador a mediano plazo, el que recién está cotizando, el que pretende comprar a fin de mes o en un mes más, qué sé yo, cuando tenga el dinero. Por lo tanto, si bien es un contacto que llega, es un contacto que hay que trabajar y hacer seguimiento, a igual que el comprador a largo plazo, que es alguien eh, con el que debemos tener un seguimiento posterior. Eso tenemos que entenderlo. No tenemos que conformarnos solamente con un cierre de negocio con el comprador inmediato, sino que también tenemos que hacer un seguimiento para aquel y aumentar los puntos de contactos también para aquel que no va a comprar de forma inmediata. Así que, viendo estos cuatro principios y tomando en consideración el último, qué importante es tener esa habilidad de no responder por responder, sino que escuchar, hacer preguntas y entender en este principio, una de las cosas es si el cliente va a comprar de forma inmediata o no. Así que repasando los principios antes de cerrar este video, veamos. Primero, no seamos tomadores de pedidos. Tenemos que transformar esto de preguntas y respuestas con lo contrario. Tomen la iniciativa de ustedes preguntar. Dos oídos y una boca es lo que hablan siempre en las escuelas de venta. Hay que escuchar, hay que entender al cliente lo que necesita primero, en qué etapa está y luego ofrecer respuestas, entregar la propuesta de valor. Hay que ser consciente también de que hay ciertas etapas sutiles en que nosotros tenemos que gustarle a la otra persona, luego generar esa confianza para luego vender. En tercero, que nos vamos a hacer textos pregrabados y ofrecer una propuesta así derechamente. Hay plantillas sí que utilizar, pero hay un texto que uno tiene que escribir a mano primero antes de mostrar la propuesta de valor y eso tiene que ver en cómo encajo lo que me está diciendo el posible cliente o el prospecto y lo que yo le voy a comunicar por WhatsApp. Y por último,
tenemos que tener un plan de seguimiento, tenemos que entender de que el comprador inmediato se va a generar, no conformarnos con esa venta solamente, sino que hacer seguimiento a otros. Y los no interesados, gestionarlos muy bien para no perder el tiempo. Ahí tenemos hartas cosas que vamos a seguir hablando en los otros videos.